Filipenses 1, 7 al 11 dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes de mi gracia, porque Dios me es testigo de cómo os quiero a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Amén. Hermanos, ¿cómo debe ser la relación pastoral entre un pastor y la iglesia que pastorea? ¿Cómo debe ser la relación pastoral? Podríamos incluso ir más allá. No solamente el pastor con la iglesia, sino entre los ancianos gobernantes y la iglesia. ¿Cómo debe ser esa relación? Hermanos, en este texto vemos una expresión de la forma en que Pablo y la iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipos, se relacionaban. Cómo ellos se relacionaban entre ellos, mostrándonos un modelo de cómo debe ser la relación pastoral entre los pastores con la iglesia y la iglesia con los pastores. Y si pudiéramos responder a esta pregunta, ¿cómo debe ser esta relación pastoral? Nosotros debe ser una relación dominada por el amor cristiano. La relación entre los pastores con la iglesia debe ser una relación dominada por el amor cristiano. Noten que el apóstol Pablo hace mucho énfasis en el amor que tenía hacia los filipenses. De hecho, así comienza el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y luego dice en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os quiero a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Ese texto, esa frase es la relación entre los pastores con la iglesia, entre los ancianos y la iglesia, debe ser una relación guiada por el amor entrañable del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, nos muestra la Escritura, tuvo un amor genuino, entrañable, intenso, sincero hacia su iglesia. Pablo en la carta a los Efesios dice que él amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella para purificarla en el lavamiento de la palabra. Él se entregó por ellas, él amó a la iglesia, murió por ellas. Él fue el pastor que entregó su vida por las ovejas. Y este amor entrañable se vuelve un modelo para todos los que pastoreamos y dirigimos la iglesia del Señor. Porque las ovejas no son nuestras. Y no gobernamos la iglesia, no debemos pastorear la iglesia conforme a lo que nosotros queremos o conforme a lo que a nosotros nos place. Cristo nos ha dejado un modelo y el modelo es un modelo de amor. Y vemos que el apóstol Pablo imitó este amor con la iglesia de Filipos. Los amaba en el entrañable amor del Señor Jesucristo. Sin embargo, también vamos a ver que este amor entrañable no solo estaba presente en el apóstol Pablo. La iglesia, los filipenses, también tenía un aprecio, un amor, un cuidado muy especial hacia sus ministros, hacia sus oficiales, pero especialmente hacia el apóstol Pablo. Y quiero que veamos en este sermón cómo el amor entrañable de Cristo debe manifestarse en los pastores y ancianos hacia la iglesia y cómo el amor entrañable de Cristo debe manifestarse en la iglesia hacia sus pastores
y ancianos. Vamos a verlo primero. El amor el amor de Pablo a la iglesia, a los Filipos. Pablo expresa con mucha sinceridad que tenía un amor genuino hacia los filipenses, perdón. Dice, los llevo en el corazón, los tengo en el corazón. Y eso es una manera de decir que él simplemente no estaba allí cumpliendo una función. Él no estaba simplemente allí cumpliendo tareas. Él verdaderamente amaba a la iglesia del Señor, amaba a las ovejas. Y él les expresa esto a los hermanos de Filipo. Él les dice, yo los llevo en el corazón, yo los tengo en el corazón, yo los amo. Y vemos en las escrituras que el apóstol Pablo no era un pastor frío, no era un pastor distante, no era un pastor que estaba apartado de las ovejas. Era un pastor que verdaderamente los cuidaba, se preocupaba por ellas, procuraba por sus necesidades. De hecho, en las escrituras y en varios pasajes del Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo tenía un cuidado especial con la iglesia del Señor Jesucristo y le daba una atención especial a cada uno de sus ovejas. Él se alegraba y se gozaba cuando escuchaba buenas noticias de ellos. Se entristecía cuando escuchaba que la iglesia se había apartado, había negado una doctrina, se había apartado de las palabras del Señor o estaba desobedeciendo al Señor. Él se dolía también, hermanos, cuando sabía que algún miembro de la iglesia estaba enfermo, estaba padeciendo necesidad. Incluso dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 29, dice que él se indignaba cuando alguien hacía tropezar a alguna de las ovejas, cuando alguien era de tropiezo. Pablo verdaderamente se preocupaba por ellas y sentía en sus emociones piadosas, ¿verdad? Es un simple emocionalismo, en sus emociones piadosas, él sentía el dolor, el gozo y la alegría que sentía cada una de sus ovejas. Pablo, hermanos, sufrió tribulaciones, azotes, cárceles, desprecio y muchas clases de males por pastorear a la iglesia, por visitar a la iglesia. Y especialmente a la iglesia de Filipos, hermanos, si nosotros leemos Hechos capítulo 16, vemos que él fue allí a predicar. Y él fue azotado, él junto con Silas injustamente fue azotado y fue encarcelado y se le fue puesto un cepo. Un cepo es esa figura de madera donde amarraban a las personas en la antigüedad. Se los podían ponerse en las manos o en los pies y producían calambres y fuertes dolores. Él sufrió todas estas cosas por amor a la iglesia, por amor a los hermanos. De hecho, como ya hemos visto, él estaba encarcelado al momento de escribir estas cosas. Y ciertamente él sufrió el encarcelamiento por amor al Señor. Pero nadie puede amar al esposo sin amar a la esposa. Nadie puede amar al pastor sin amar a las ovejas. Él amaba al gran pastor, al Señor Jesucristo, a quien servía, pero también amaba a las ovejas. Y todo esto lo sufría por amor a ellas. Sí, de hecho, vemos que Pablo conocía probablemente los problemas, las situaciones, las circunstancias y la vida de las ovejas a las cuales pastoreaba. Era un pastor cercano. En algún momento lean el capítulo final de la carta a los Romanos, Romanos 16, y noten todos los nombres que el apóstol Pablo menciona allí. Salúdame a tal, salúdame a este, salúdame a aquel hermano que me ayudó en esto, aquel hermano que me acompañó en esto, aquel hermano que es esto, y no tiene muchos nombres. Él conocía a sus ovejas. Por eso hay el dicho que dice, un pastor debe oler a ovejas, porque un pastor debe amar a sus ovejas, debe ser cercana a las ovejas. Eso es lo que nos manda el Señor. Hermanos, y nosotros, los que somos oficiales y somos pastores,
Debemos esforzarnos en seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y el seguir el ejemplo del apóstol Pablo y de los apóstoles, de amar genuinamente a la iglesia. Y hermanos, nosotros debemos buscar este tipo de pastores a nuestra iglesia. Esos son el tipo de oficiales que debemos procurar. Oficiales que amen la grey, que cuiden de la grey, que sufran por ella. Hermanos, recuerden que los asalariados solo buscan vivir de las ovejas. Así como los asalariados trabajan es para que les paguen un sueldo, para rapar a las ovejas y vestirse con su lana, para beber de su leche o comer de su carne. Solamente buscan el interés de ellas. Y cuando viene el peligro, dice el Señor Jesucristo, los asalariados huyen porque no les importan las ovejas. Pero luego dice, el pastor da la vida por sus ovejas, ama las ovejas del Señor, las cuida, se preocupa por ellas, busca las ovejas perdidas, toma las patas quebradas y se las monta en el cuello, consuela, fortalece y las cuida. Ese es el ejemplo pastoral, hermanos, que nosotros debemos seguir y el tipo de oficiales que debemos buscar en nuestras iglesias. Son el tipo de oficiales. Ahora, este amor se manifiesta en obras. El amor pastoral se manifiesta en obras, se manifiesta en el cuidado que los pastores y ancianos tienen de la grey. Un padre y una madre manifiestan su amor a sus hijos de cierta manera. Lo verbaliza, por supuesto, y es muy hermoso cuando los padres verbalizan el amor hacia sus hijos, la ternura hacia sus hijos, y así como los pastores también deben expresar este amor a las ovejas explícitamente, pero la mayor demostración de este amor está en las obras. Los padres aconsejan, los padres cuidan, los padres sustentan, los padres protegen, los padres cargan en los brazos, los padres dan medicina cuando están enfermos, los padres manifiestan amor a través del cuidado que dan a sus hijos. Y asimismo es que los pastores deben manifestar este amor cuidando de las ovejas de la congregación. Y lo primero que nos dice, hermanos, es que el pastor debe orar por las ovejas. El pastor debe orar por las ovejas. Noten, la carta a los Filipenses comienza así, en el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Y luego dice en el versículo 9, y esto pido en oración. Pablo oraba por la iglesia de los Filipenses. Y vemos que en casi todas las cartas a los Filipenses, el Nuevo Testamento comienza mostrando que él oraba por las iglesias. Él oraba por las ovejas. Él daba gracias por un lado, pero pedía por sus necesidades, pedía por su crecimiento espiritual. Una de las funciones de los ministros de la palabra, hermano, es orar por las ovejas. Y recordemos esto, los ministros deben orar por las ovejas. Cuando hubo necesidad en Hechos capítulo 6, y lo leímos la semana pasada, por cierto, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos establecieron diáconos en la iglesia. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Así nosotros podemos dedicarnos al ministerio de la palabra y a la oración. Resumiendo en ese sentido el trabajo de los pastores, ministrar la palabra de Dios y orar por las ovejas. Ese es nuestro trabajo. En segundo lugar, hermanos, los ancianos deben exhortar y animar a las ovejas. Exhortarlas, aconsejarlas, animarlas, fortalecerlas, porque ese es nuestro trabajo como pastores y ancianos. Instruirlas, darles de comer, guiarlas. No hay padre que no instruya a su hijo, porque el padre que ama a su hijo lo instruye, lo corrige, lo amonesta, porque quiere y desea su bien. Lo mismo sucede con los pastores. Los pastores tenemos que instruir, corregir, enseñar, hermanos. De hecho, vemos que él oraba por los filipenses para que el amor abundara en ellos, para que ellos crecieran en conocimiento y discernimiento,
para que ellos, hermanos, fueran llenados de frutos de justicia. Pero la oración del apóstol Pablo iba acompañada por un trabajo pastoral. Vemos que el trabajo pastoral debe llevarse de dos formas: a través de visitas personales y de trabajos personales con cada oveja de la grey, con cada familia, porque el apóstol Pablo en Hechos 20 dice que exhortaba día y noche a las ovejas. Se reunía con la iglesia y día y noche las aconsejaba, las amonestaba y estaba allí presente con ellas para ayudarlas. Es nuestra tarea como pastores hacer eso, hermano. Un pastor que no corrige, que no exhorta, que no amonesta y desea evitar eso, es un pastor que no se vuelve cercano a las ovejas. Porque a veces uno puede verse tentado, hermanos, a no hacer estas cosas para evitar problemas. Porque es incómodo. Admitámoslo, es incómodo. Para uno como pastor o para cualquier anciano, acercarnos a un hermano y decir, hermano, esto que usted está haciendo no está bien, hay que corregir esto, hay que mejorar esto, es incómodo. Y muchas veces podemos llevarnos, como dicen algunos, mordiscos de las ovejas, porque las ovejas cuando las cuidan no se quieren dejar cuidar y a veces muerden a los pastores. Pero nosotros no podemos evitar esta tarea. Fieles son las heridas del que ama. Y lo que quiere decir es, a veces nosotros tenemos que superar esta incomodidad para corregir, exhortar y amonestar. Hermanos, por tanto, es necesario que la iglesia aprenda a ver a sus pastores como sus consejeros. Aprenda a ver a los pastores como quienes le ayudan. Hermanos, recuerden, no somos policías. Nosotros no estamos aquí para ejercer un cargo policial, para ponerle esposas a las personas, a los hermanos. Para eso no estamos. Estamos para restaurar vidas, para aconsejar, para amonestar. Para eso es que estamos nosotros. Y por tanto, la iglesia debe aprender a acudir a sus pastores, a sus ancianos, a llamarlos para que les ayuden en sus problemas, para que les ayuden en sus dificultades personales. Hermanos, muchas familias se han desintegrado, muchos matrimonios se han separado, muchos han tenido problemas con sus hijos, muchos se mantienen en sus problemas espirituales porque, como dice el dicho, los trapos sucios se lavan en casa. Y quieren lavarlos en casa y quieren mantenerlos ellos. Y hasta cierto punto es bueno que nosotros aprendamos a resolver nuestros problemas en casa como manda la Escritura. Pero también debemos acudir a la ayuda de los pastores, a la ayuda de los ancianos, porque para eso nos ha puesto el Señor, para pastorear, para aconsejar y para restaurar. Y en tercer lugar, hermanos, los pastores deben instruir, deben corregir, deben enseñar a la grey. Y cuando me refiero, y fíjense que él oraba, el apóstol Pablo oraba, para que estos hermanos crecieran en conocimiento y en todo discernimiento. Él y él era consecuente con esto, enseñando públicamente a la iglesia. Porque no solamente es crecer en cuestiones de conducta, en cuestiones de carácter, digamos. También es necesario crecer en el conocimiento de la verdad, en lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que hacernos diestros en lo que enseña la palabra de Dios. Y el ministro de la palabra es el principal encargado de eso. Por eso se le habla ministro de la palabra, porque él administra la palabra a la congregación. El pastor debe predica la palabra públicamente, enseña públicamente a la congregación e instruye casa por casa. Pero los ancianos gobernantes, aunque no tienen generalmente una función pública porque le pertenece al ministro de la palabra, los ancianos gobernantes también deben enseñar casa por casa, también deben instruir. Por eso, el requisito, tanto para ministros de la palabra como para ancianos gobernantes, es aptos para enseñar. Por eso es ese requisito, porque tanto uno como otro deben instruir a la congregación. Y ahí nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que tenemos que aprender a escuchar la instrucción pública, por un lado, pero también la instrucción privada.
y aprender que nosotros tenemos que aprender mucho sobre la palabra de Dios. Y para eso Dios ha puesto a los pastores en la congregación, hermanos. Y vemos, hermanos, que esta es la manera en que Dios ha determinado entonces, esta es la manera en que Dios ha determinado que los pastores cuiden de la grey, amen a la grey con el entrañable amor de Cristo, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, ¿qué fue lo que hizo Él en su ministerio? Él instruyó y enseñó públicamente a las personas. Él los instruyó y los enseñó, los exhortó, los amonestó, los animó. Y a los discípulos especialmente que convivían con Él, vemos que el Señor Jesús les llamaba la atención, los instruía personalmente también. Esta es la manera, hermanos, en cómo nosotros debemos amar y cuidar de la grey. Ahora, también vemos en este texto que la iglesia entonces debe responder con amor al amor pastoral y al amor de los ancianos, al cuidado del consistorio. El amor, hermanos, el amor es bidireccional, debe ser bidireccional y se retroalimenta del pastor hacia las ovejas y de las ovejas hacia sus pastores. Debe ser así, debe ser bidireccional. Y quiero que noten que en el versículo que dice Pablo en el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes de mi gracia. Él está diciendo, le está explicando por qué llevaba a los filipenses en el corazón, por qué los amaba tanto. Y él dice, porque vosotros habéis llegado a ser participantes de mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Los filipenses estaban allí con el apóstol Pablo. Y de esto, hermanos, aprendemos tres cosas de cómo la iglesia debe retornar el amor hacia sus oficiales y hacia sus pastores. Primero, el amor de la congregación debe ser un amor que apoya el ministerio y el oficio de sus oficiales. Noten que eso es lo que él dice. Ustedes llegaron a ser participantes de en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Recordemos que Pablo estaba preso en Roma. Y Pablo estuvo preso en Roma por predicar el Evangelio. Y él tuvo que defender el Evangelio, porque cuando él se le llamaba cuentas por los delitos que había cometido, Pablo hacía era una defensa del Evangelio. Pablo confirmaba el Evangelio en el cual había creído y el cual enseñaba. ¿Sí? Entonces, lo que vemos primeramente es que la iglesia de los filipenses apoyaba financieramente al apóstol Pablo. La iglesia de los filipenses apoyaba financieramente al apóstol Pablo. Acompáñenme a la capítulo 4, la misma carta a los filipenses, versículo 14 al 16. Filipenses 4, 14 al 16 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Fíjate que utiliza la misma expresión. Participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica me enviasteis para mis necesidades una y otra vez. Fíjense que él está aquí aclarando lo que dijo en el capítulo 1, ¿no? Porque utiliza otra vez los mismos términos.
Vosotros participasteis conmigo en mis tribulaciones. Ninguna otra iglesia lo hizo. Yo estaba ya preso, pasando necesidades, pasando dificultades, y ninguna iglesia estuvo conmigo en ese momento. Sino ustedes. Ustedes participaron de mis necesidades y mis prisiones, y me disteis para cubrirlas. Esa es la idea. Y él habla de las dádivas, de las ofrendas que los hermanos daban para cubrir sus necesidades. Y no solamente era que ofrendaban para cubrir las necesidades del apóstol Pablo, sino que después en 2:20 en 2:25 dicen los esfuerzos que hicieron para poder cubrirle. Filipenses 2:25. Filipenses 2:25 dice: Mas consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero, y el que ministra mis necesidades. Epafrodito probablemente puede ser un ministro, un anciano, no lo sabemos. Era también un oficial. Y los filipenses enviaban a Epafrodito a buscar a Pablo en Roma para enviarle las ofrendas. Y a través de esto, primero se despojaban a sí mismos de un oficial que trabajaba entre ellos. Pero también Epafrodito se exponía a muchos peligros, se exponía a muchos riesgos, lo que implicaba llevar una suma de dinero y transportarse a caballo y transportarse en muchos lugares, por muchos lugares, lo exponían a muchos peligros. E incluso dice, un versículo después, que él se había enfermado. Y la iglesia de los filipenses se angustió porque Epafrodito no había llegado, no había vuelto de haber traído la ofrenda, de haber llevado la ofrenda al apóstol Pablo. Noten, hermanos, noten que los filipenses participaban en esto, hermanos. Participaban de las necesidades de sus ministros. Hermanos, y la escritura es clara, quiero que quedemos con algo claro. La escritura es clara en que el ministro de la palabra especialmente es digno de recibir un salario, y lo que ha ordenado la escritura es que los que predican la palabra vivan de la palabra. Y no en el sentido de que intenten rapar a las ovejas, sino en el sentido, hermanos, de que la iglesia necesita ministros a tiempo completo para que los pastoreen, para que los visiten, para que prediquen el evangelio. Es necesario que los ministros estén a tiempo completo. Y la iglesia les ayuda en sus necesidades, les sustenta en sus necesidades. De hecho, dice el apóstol Pablo: ¿quién tiene ganado? ¿Quién tiene ovejas y no come de su leche? Y no se beneficia de su lana. Es algo que es natural. Él no busca vivir de ellas y aprovecharse de ellas, porque ya vimos que el pastor debe amar a las ovejas. Pero las ovejas deben amar a sus oficiales y deben amar a su pastor, proveyendo para sus necesidades. Es un asunto de amor, amados hermanos. Es un asunto de amor. Hermanos, y debo decirles especialmente a ustedes, hermanos, que vosotros habéis llegado a ser un ejemplo de ayuda, de servicio y de apoyo a los ministros de la palabra que los han venido a visitar. Y debo decir que los alabo, hermanos, en el tiempo que he estado aquí, y yo creo que ha sido el testimonio mío y ha sido el testimonio de los hermanos que han venido, cómo ustedes han apoyado al ministerio de la palabra y a los pastores que vienen a trabajar aquí. O hemos venido a pastorearles y a servirles, hermanos. Y hay una parte en Primera los Corintios, en Segunda los Corintios 8, donde Pablo habla de los filipenses y dice: ellos se entregaron a sí mismos. Ellos se entregaban a sí mismos. O sea, Pablo veía que los hermanos no es que solo daban, sino que veían entregándose a sí mismos. Y eso, hermanos, es lo que nosotros hemos podido ser testigos entre ustedes. Ustedes se han entregado a sus oficiales, se han entregado a ayudarnos y a servirnos, y esto ha sido evidente para todos nosotros. Hermanos, y quiero animarles a que perseveren en eso, a que abunden en ese amor,
a que abunden en esa manera de tratar a sus pastores, porque esto ayuda al avance del Evangelio y al crecimiento de la iglesia, hermanos. Ahora, lo segundo que quiero que veamos sobre esto es que una iglesia que ama a sus oficiales es una iglesia que imita su conducta, imita su manera de proceder. Noten que que el texto dice, nuestro texto dice que los filipenses llegaron a ser participantes de la defensa y confirmación del evangelio. Ahora, si nosotros leemos el versículo 14 del capítulo 1 más adelante, notamos también qué significa eso. Porque dice el versículo 14, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿En qué sentido participaron ellos en la defensa del Evangelio? Al ver al apóstol Pablo preso, ellos se animaron más a predicar el Evangelio. Ellos imitaron a aquel que estaba preso, aunque eso podía llevar para ellos cárcel y podía llevar para ellos persecución, ellos imitaron la conducta y el proceder del apóstol Pablo y comenzaron a predicar el Evangelio y comenzaron a defender el Evangelio igual que lo hacía el apóstol. Imitaron su conducta, imitaron su proceder. Y esto es lo que dice Pablo, por ejemplo, también con respecto a los filipenses, a los tesalonicenses, en su primera carta, dice Primera de Tesalonicenses 1:6, Primera de Tesalonicenses 1:6, miramos lo que dicen. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Miren lo que también dice Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 dice algo similar. Dice, acordaos de los que os dirigen, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando el resultado de su conducta. Aquí Pablo también, que escribe la carta a los hebreos, él dice, imiten la conducta de quienes pastorean. Miren su vida, miren los sacrificios que han tomado, la decisión que ha tomado, su manera de vivir, e imítenlos, e imiten a sus pastores. Y es por eso que la Escritura a nosotros nos llama a los pastores y a los ancianos a ser ejemplo de la grey, a ser ejemplo en todo, porque por eso es que hay esta relación. Nosotros somos ejemplo para ustedes, para que ustedes imiten el ejemplo de nosotros. Y nosotros a su vez imitamos el ejemplo de Cristo, porque nosotros no somos el modelo. El modelo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la carta a los filipenses también dice, sí, creo que en la carta a los filipenses él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sí, capítulo 3 dice, hermanos, sed imitadores, versículo 17, 3:17 Filipenses, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así andan como nos tenéis por ejemplo. Sed imitadores de mí, hermanos, imítenme a mí. Eso es lo que el Señor nos manda, le manda a la congregación. Porque es necesario, hermanos, que así suceda. Es necesario que así suceda. Y por eso tenemos que ser nosotros ejemplo en todo. Y en tercer lugar, hermanos, la iglesia debe aprender a escuchar, a obedecer y a seguir las instrucciones de los pastores y de los ancianos. Con humildad, escuchar sus instrucciones y sus exhortaciones. Acompáñame a la carta a los Hebreos en el capítulo 13 otra vez. Hebreos 13:17.
Dice Hebreos 13:17. Obedeced a los que os dirigen y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Él dice, los pastores, como vemos en el punto anterior, deben dedicarse a cuidar de la grey, pastorearla, aconsejarla, corregirla e instruirla. Pero la iglesia debe aprender a obedecer, debe aprender a escuchar, debe aprender a estimar a sus pastores y a seguirlos, recordando que nosotros daremos cuenta. Y dice, para que lo hagan con alegría y no gimiendo. Porque ¿qué es difícil, hermanos? Pastorear a una iglesia que no quiere ser pastoreada. Instruir a una iglesia que no quiere ser instruida. Corregir a una iglesia que no quiere ser corregida. Dificulta mucho el trabajo pastoral, hermanos. Y vuelve el trabajo pastoral un trabajo amargo, un trabajo duro y termina desanimando a los pastores. Recordemos, hermanos, que nosotros los pastores también somos seres humanos. También somos creyentes. Y nosotros también el recibir esta oposición de parte de la iglesia dificulta nuestro ministerio y afecta nuestro ánimo y nuestra fortaleza en el Señor. Y lo que termina diciendo es, porque esto no os es útil. Y fíjense cómo lo enfoca el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo lo dice, si ustedes no obedecen a sus pastores y sus pastores pierden este ánimo y pierden esta alegría de su servicio pastoral, no será útil para ustedes. O sea, al final los que van a ser más perjudicados son ustedes, porque ustedes no se van a beneficiar del trabajo pastoral. Porque ¿cómo se beneficia la iglesia del trabajo pastoral? Escuchando, estimando y obedeciendo a sus pastores. Bien, hermanos, esto me hace llegar a la conclusión de nuestro texto y es la relación entre los pastores y la iglesia debe ser una relación de amor. Debe ser una relación de amor. El pastor no es un empleado de la iglesia y la iglesia no son, digamos, la iglesia no son meros trabajadores tampoco, o nosotros no somos jefes de ustedes, donde ustedes como si fuesen nuestros empleados. Ni el pastor ni las ovejas son empleados. Debe haber una relación, un entrañable amor entre las ovejas y sus ancianos, entre las ovejas y sus pastores. Es necesario que sea así, que entre ambos haya un entrañable amor, el entrañable amor de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, los pastores deben cuidar con amor y diligencia a la iglesia, apacentándola con oración, con exhortación y con instrucción constante. Y las ovejas deben amar a sus pastores, ayudándoles en sus necesidades y ministerios, imitando su ejemplo y obedeciendo sus exhortaciones y sus instrucciones. Y hermanos, que el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo more en todos nosotros. More en todos nosotros. Quiero que terminemos este sermón. Acompáñame leyendo la carta a los Efesios en el capítulo 5. Acompáñeme. Efesios 5:2. Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andemos en amor, imitando a nuestro Señor Jesucristo unos con otros. Este es el amor que deben tener los pastores y ovejas mutuamente. Amén.